Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de la Sociedad Torrelavega, de esa mítica Sociedad Torrelavega. No todos los días ni todos los años se cumplen el 75 aniversario de esta sociedad situada en la calle Triana. Actualmente, en el pasado estuvo en otras ubicaciones. Pero hoy vamos a hablar con Domingo Delgado Morín, uno de los mayores expertos de pesca en Lanzarote, porque además de ser socio, hoy va a ser como parte importante del acto, ¿no?, de los actos programados para celebrar este 75 aniversario. La Sociedad Torrelavega no quiere olvidarse del pasado de Lanzarote, entonces va a organizar a las 8 de la tarde para todos los interesados en la misma sociedad, en la calle Triana, unas conferencias entre las que estará la de Domingo y la de Carmen Denis, Lanzarote y la pesca. Él nos va a explicar un poco más la parte de Carmen Denis. Además también va a haber unas proyecciones de vídeo, luego va a tener la parte en la que él va a hablar más sobre la historia, de cómo fue los tiempos duros, ¿no? Los tiempos duros y productivos también, que el mar nos hacía competitivos, ¿no?, sobre todo económicamente, antes de que llegara el turismo. Yo no me voy a enrollar más. Vamos a hablar directamente con Domingo Delgado Morín. Domingo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí. Gracias por venir. Siempre estás bien, perfecto, en condiciones. Como dice el refrán, las procesiones siempre van por dentro. Van por dentro, bueno, seguro que van bien por dentro. Bueno, Domingo, me he metido un pequeño rollo, pero bueno, 75 años de la Sociedad Torrelavega y te preguntaba, digo, ¿porque tú eres socio? Y me decía, pues sí. Pues sí, no, yo no hace 75 porque no de esa era pequeño, pero sí que soy socio hace pocos años, pero resulta que fue fundada en 1944, tendría 78 ahora, pero por la pandemia se celebra el aniversario de los 75, que se cumplió ya hace 3 años. Celebrarlo ahora con un conjunto de vivencias, y precisamente hay que decir que esta sociedad ha tenido un valor extraordinario en el apoyo, porque empezó entonces cuando el auge de la pesca, cuando único renglón económico, quizás, por así decirlo, empezaba, había en esta isla de Lanzarote, y no en vano tiene allí unas imágenes de unos pescadores que parece, son jóvenes, pero parece que son viejos, ¿no?, por lo fuerte y lo duro que era la mar y el trabajo de la pesca. Vale, pero no me lo cuentes todo. Esta era más que la pregunta introductoria, porque vamos a hablar lógicamente de la pesca, que es de lo que tú también sabes, pero ese carácter romántico también de la Sociedad Torrelavega. ¿Quiénes eran los socios del Torrelavega? Porque, por ejemplo, mi padre, tú conoces a Andrés Martinón, y mi padre, pues, no eran del Torre, pero iban a los bailes. ¿Cómo era eso? Porque estaban los del casino, la democracia, y luego estaba el Torre, que era como... Sí. Estaba incluso, parecía por categorías. Por eso, lo de la pesca, que en aquella época parecían los más bajos calificados en categoría, los más popular, los más obreros, los más tal, esos se refugiaban, pero no, el Torrelavega aglutinó no solamente a los socios, esta clase de gente, porque el casino, se hablaba, el casino de los ricos, porque eran los que podían. Además, las cuotas de entrada eran imposibles para un trabajador normal, un obrero, entrar en ese círculo. Pero yo creo que después se dedicó al deporte también, porque aglutinó una serie de partidos, de equipos de fútbol. Fútbol, balonmano luego. Balonmano y de todo. Y ese es el valor, y eso es lo que se va a recordar por parte de la dirección de esto, y a mí me toca, pues, contar un poco la historia de lo que fue la pesca en Lanzarote, porque ya es historia prácticamente, y esa es la pena. Entonces, pues, Carmen Denis, como bióloga marina y es docente del Instituto de Formación Profesional Marítimo Pesquero de Canarias, nuestra escuela de pesca, la escuela de pesca, es ahora actualmente directora. ¿Por dónde va a ir Carmen? ¿Por dónde va a ir Ella va, hemos querido, porque en principio no estaba, sino que yo hablara de este pequeño historia, entonces le propuse al presidente de la sociedad que hablara ella respecto a lo de la piscicultura. Es decir, ahora es un tema candente. Que es un tema candente, y como bióloga y docente en la materia, tiene las ideas más claras, científicamente hablando, de lo que es. Porque, como yo digo, y ella lo afirma, que ya la piscicultura ya no es futuro, es presente. Y entonces lo que pasa es que, como todas, como en la pesca anterior y ahora y siempre, hay que organizarlo de tal forma que no se pisen los pies unos con otros, ¿sabes? Claro. De hecho, bueno, porque también, por ejemplo, tu opinión ahora, porque, por ejemplo, las jaulas marinas de abajo de Playa Quemada, en un principio fueron pensados para el engorde de atunes. Claro, ese era otro tipo de alimentación, pero ya el hecho de meter unos piensos para engordar lubinas y doradas ya cambió todo. Totalmente. Claro. Aquí en esta misma casa me hicieron ustedes una entrevista donde yo ya, cuando la noticia en aquel momento, que era lo que sucedía con las jaulas de Playa Quemada, era lógico.
Porque por eso decimos siempre que caben, pero hay que estudiar bien los sitios, las corrientes, las profundidades, los lugares de pesca para nuestros pescadores de bajura, que nos olvidamos de nuestros pescadores del litoral, que tienen sus caladeros adecuados y tienen sus situaciones donde hay un fondo con productos marinos y se los roban, por así decirlo, instalando una serie de jaulas que ahí no pueden ir. Entonces, esto hay que, ya lo aclarará mejor Carmen esta noche, donde hay que hacer el informe científico de fondos marinos, de corrientes, la altura que debe haber del fondo de esa jaula respecto al fondo del mar para que hayan corrientes y luego instalarlas allí donde hayan corrientes y donde no se produzca este tipo de que se cargan prácticamente nuestras playas, porque como expliqué aquí aquella vez, fueron instaladas un número determinado de jaulas para engorde de túnidos. Lo que pasa es que los empresarios, pues eso cuesta más, traerlo de fuera, engordarlo, porque se engordan con pelágicos, sardinas, caballas, jurel, todo ese tipo de escamas, que no produce, al cambiarlo de actividad, como es dorada y lubina, que ya son alimentados con piensos, y entre los excrementos y los piensos se forma una barrera que se cargan la biodiversidad marina si no se atiende adecuadamente las limpiezas para que no ocurra. Vamos, última pregunta sobre este tema, porque ya que te tengo, y ya que no nos escucha nadie, de poderse poner jaulas marinas en Lanzarote, ¿habría algún enclave? ¿O realmente Lanzarote no debe tenerlas? Eso tiene que, para no estropear lo que sucede en Playa Quemada, tienen que haber unos informes científicos, ya digo, de profundidad, de lejanía de la costa, de corriente y de tipo de pescado y alimentación, para que no suceda lo que está sucediendo. Entonces, se sabe que en Lanzarote, y la prueba evidente fue cuando ocurrió lo de Playa Quemada, que llegaba la pestilencia hasta la puerta de los... Que huele mal, ¿no? Desde el mar y de la puerta de los ciudadanos que vivían allí, de los vecinos. Ocurrió la pandemia, entonces se cerraron los hoteles y los apartamentos que eran el otro renglón económico que era el turismo. ¿Y qué se produjo? Paro y hambre. Si nos cargamos las playas y no viene el turismo, ¿qué puede ocurrir? Claro. Ahí lo dejo. Claro. Vale, pues venga, vamos a otras cosas. Tu participación, formas, ¿no?, parte de la historia de la pesca. Vamos allá. ¿Cuán dura, o sea, cómo era de dura la pesca? ¿Por dónde vas a enfocar también tu ponencia? Porque claro, la pesca puede ser, hablar hasta siglos a tal, pero no sé si te centras en un periodo. Bueno, yo llegué al sector, ya lo he dicho repetidamente, al final de 1979, cuando estaba el apogeo de la flota nacional de cerco de sardinas sardinal. Sí. Entonces, lo de ahí para atrás, no tengo ni idea, pero me he procurado informar de cómo se hacía precisamente. Por poner un ejemplo, Arrecife no existió y la gente abre los ojos así. ¿Cómo que no existió Arrecife? No existió. Arrecife fue formado por la gente del interior de la isla que iban acercándose al charco San Ginés, a la Puntilla y a la Destila, hacían sus casas y traían sus cabritas en el patio y sus gallinitas del campo y la barquita. Porque cuando no había una cosa para alimentarse, el refugio, la solución era la pesca de bajura o litoral. Entonces se fueron formando esos campesitos así. ¿Qué época estamos hablando? ¿Qué año? De año concretamente no, anterior a que viniera la flota industrial. Sí. Entonces resulta que por eso Teguise fue la capital de Lanzarote. La Villa Teguise. Más tarde, que había que buscar el año concreto que ahora mismo no lo tengo, se fue formando al puerto, se decía. Al puerto. Entonces venían al puerto, se fue formando por la riqueza de esta nuestra marina de Arrecife, que como yo digo siempre es la joya de la corona, ¿no? La verdad que sí. Vamos a hablar porque en tu época, lo has dicho tú, ¿cómo de importante era la industria sardinal? Porque yo he oído como que producíamos sardinas pero no sé, comparable a que otros lugares del mundo. Creo que era una cosa espectacular. Bueno, el Lanzarote en materia de conservas era una de las primeras que exportaban todo para la península. Y el comercio local era lo mínimo, pero todo exportación. Cuando se hacían las harinas de pescado, que eran las sardinas, los camiones cargados de sardina a lo granel, y descarga, eso era para su producto que llamaban ellos, harina de pescado y aceite. ¿La harina de pescado para qué era utilizada? Para piensos precisamente. Igual que el aceite se ponía aparte y era para jabones, para crear jabones y cuestiones de limpieza.
Entonces todo eso se cortó. ¿Y por qué Lanzarote? Hay que decir, ¿por qué Lanzarote y no otra isla? Y no Fuerteventura o no El Hierro. ¿Por qué? ¿Por qué? Sencillamente porque era la isla más próxima al caladero del Banco Canario Sahariano, el lugar del banco de concreto de la sardina. Entonces, por ejemplo, Llorel Linares, 3 hermanos, antes de ya todo fallecido, de los primeros tiempos, vinieron a La Gomera, pero vinieron mal informados a la isla, se instalaron en La Gomera y entonces vieron, pues nos hemos equivocado. Ay. Los del norte de España, que venían, los Llorel Linares venían de Levante, pues después vinieron los gallegos y después vinieron los del sur, porque se dieron cuenta que mientras los lanzaroteños daban 4 viajes al caladero por la cercanía, ellos daban 1 a la península. Dice, estamos haciendo el ridículo. Y por eso se asentaron en la isla de Lanzarote. Claro. Trajeron sus propias flotas, porque no había, en principio. Trajeron sus propios tripulantes, porque no los había, los tenían ya maestrados en el norte. Sí. Y fueron asentándose y desfilaron por la isla de Lanzarote nada menos que 7 complejos industriales, entre conservas, harinas de pescado, aceites, la harina que ellos nombraban el subproducto. El subproducto. Sí. Y después llegamos, hay un fenómeno que se dio la circunstancia y que se habla poco de esto, que incluso al final, cuando el apogeo total de la sardina, que descargaban a granel mediante unos tubos, unas chuponas que le llamaban ellos, se llegó a vender las escamas de sardinas para la fábrica majórica gallega, para el esmalte, sacar de las escamas de la sardina el esmalte para las joyas y después... ¿De la escama o de la espina? De la escama. De la escama. De la escama, aquellos sacos llenos de escamas que yo decía, digo, ¿y esto para qué? Se aprovechaba todo ahí, ¿eh? Tanto así que visitamos una vez la fábrica de joyas, la majórica en Galicia, y preparan el esmalte que luego fue a parar también para el esmalte de las uñas de la señora. La verdad que sí. Ahora vamos a seguir hablando, pero dijiste algo que me llama la atención, porque, por ejemplo, yo he vivido entre Gran Canaria y Lanzarote, porque mi familia está de aquí, pero me crié en Las Palmas, y, por ejemplo, aquí yo siempre me encantaba un filete de empanado de pescado, me encantaba, y la clave yo creo que era la corvina. En Gran Canaria no se comía corvina. Eso era por la proximidad. ¿Por qué aquí había determinadas cuestiones que a lo mejor era más fácil llegar? Pues sí, uno de los bancos más importantes para Lanzarote y para Canarias entera eran lo que se llamaba la zafra de la corvina, y que aquella entonces quedaban no eran el Banco Canario Sahariano, se cogían algunas, pero más al sur, más a Cabo Blanco. Cabo Blanco. Hoy actualmente es Nouadhibou de Mauritania. Mauritania, efectivamente. Entonces, yo recuerdo, imagínate, que se termina la guerra civil y mi padre, de Tías, le dan trabajo en el Cabildo de Lanzarote de peón caminero, porque no había pichi, como decimos nosotros aquí, no había asfalto. Sí. Y entonces ganaba tan poco que ya desde aquella época, yo, pequeñito, ya mi padre pedía excedencia para irse a la zafra de la corvina. A ganar un dinero. Porque se ganaba dinero. Porque otras cosas a resaltar de la pesca en Lanzarote no era la abundancia de sardinas, flota y mano de obra en tierra, sino los sueldos. Desde aquella época existía un contrato que se llamaba un contrato a la parte, y según la categoría de los tripulantes del barco ganaba. El motorista le llamaban cartones, tiene 3 cartones. El de máquinas, el de puentes tanto, el de máquinas tanto y el marinero tanto. Y participaban en los beneficios de la pesca con la empresa armadora. Ah, muy bien. Y al despacharlos, como ellos decían, al inscribirlos para ir a la pesca, ya le adelantaban un sueldo o 2, que era cuando las mujeres salían de sus domicilios contentas a comprar en la calle Real en 2 comercios, Arencibia y Antonio Becerra en el Barato. Claro, sí. Y luego yo bajaba, porque la circulación era de abajo arriba en la calle Real, y por un lado salía el señor Arencibia y por el otro el señor Becerra. Domingo, ¿pero cuándo van a salir? Porque no vendían ni una vela. Claro, que tenían que venir las mujeres. Estás diciendo a la gente que así como un sobresueldo, pero el marinero, ¿cuál era el perfil del marinero? ¿Cuánto tiempo estaba fuera en una zafra? Eso de que dejaba a la mujer y los niños se criaban casi solos en las casas, ¿cómo era? Sí, estaba lo que ellos llamaban la pesca grande y la pesca chica, según la época de la corvina o el resto de pesca artesanal variada, ¿no? Como es en el caladero de propio Marruecos, Tantán, Tarfaya, ya en Marruecos, y la pesca de la corvina que duraba 6 meses, y la otra pesca chica duraba 3. Pues estaba hasta 6, y a veces hasta 9 meses. ¿Por qué?
porque descargaban en los puertos de origen de aquel país, de los estados del área, ¿no? de los países del área. Descargaban y después cuando ya se venían, vendían incluso sus capturas en esos países. Y cuando venían ya cargados, porque la conserva de esas capturas era abrir el pescado y cubrirlo de sal. De sal, claro. Que por eso las salinas claro, no. de la isla de Lanzarote. ¿Por otra qué historia, tantas salinas? Claro. Que trae consigo el trabajo de las salinas. Mira, Lanzarote prácticamente estaba rodeada de salinas. Desde Puerto Nao, Yaiza, el norte, todo el sitio por el negocio de la sal. La sal como conservante. Exacto. La mujer, ¿qué papel juega la mujer dentro del sector pesquero? Muy importante, muy importante. Como acaba de decir, cuando los maridos y los hijos iban a esas campañas de 6 y hasta 9 meses, las mujeres tenían que, no solamente con la casa, con los hijos, sino cuidar el trocito de finca que tenían, con cebolla, con batata, con las pequeñas parras y la finca de parras en las jerias, las que podían hacer o arreglar. Porque claro, también el agricultor en Lanzarote siempre se ha destacado porque llueve poco, llovía poco. Entonces, miraban al cielo y no llovía, dice, pues a la costa, como yo decía. Era la solución. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres también, cuando viene el boom de la conserva, de las industrias transformadoras de la pesca, en aquella época ya se daba la circunstancia de que había más mujeres en las fábricas transformadoras que hombres, que fue porque iban a la pesca, se encargaban de la pesca y del transporte, etcétera, etcétera. Y aquí aparece la figura de la FAO, este organismo europeo de agricultura y alimentación, donde tiene un estudio que un puesto de trabajo a bordo de un barco genera 5 puestos de trabajo en tierra, por el efecto multiplicador de transportes, efectos navales, talleres mecánicos y de carpintería. Fíjate tú, y las lo que es la pesca. Porque parece la pesca, ¿no? Que fue ya, después al final sucedió lo que sucedió, comenzó el declive de la flota, se desguazó la flota y se pensó en eso. Apartamentos, hoteles, todos los huevos en el mismo cesto. Sí, y un sector menos que dio mucha productividad. Estamos terminando ya y esta es la última pregunta. ¿Cuál es el presente y el futuro? Porque ¿qué quedó? O sea, se desmontó, pero bueno, quedan ¿qué? 6 atuneros, ¿no? ¿O 7? 6 atuneros. Yo lo veo todos los días hay disgustos en las noticias de la actualidad de la pesca, ¿no? El atún, que fíjate tú, cuando surgió Yaizatún, que se exportaba a todos los túnidos, no había cupo, no había restricción en la materia de túnidos, y se exportaba todo a Madrid, a Mercamadrid. Yo me levantaba siendo secretario de la Cofradía de Pescadores y de Yaizatún, que llevábamos todo allí, me levantaba a las 5 de la madrugada en Mercamadrid, y había que ver, porque no creían, en el Mercamadrid los comerciantes allí no creían que aquello tan fresco venía de Lanzarote, porque se embarcaban en aviones, en unos containers por spam que no se mojaba ni una gota, el avión como se manchara, no se mojaba para nada, y llegaba fresco en 2 horas a Madrid. Y aquello se vendía tal. Aquello era una época gloriosa también como alternativa para la otra flota. Mira cómo está ahora. Ahora ya se quejan de los costes de gasoil. Y luego, lo más trascendental y cruel, que eso se lo digo yo a todos los políticos, que luchen y que le digan a Bruselas que el atún es una especie altamente migratoria, ellos lo saben, que la catedral de reproducción de los túnidos está en el Mediterráneo, y cuando son grandecitos se echan, al ser grandes migratorios, se meten por el estrecho, se sitúan en Madeira y Azores, y después, según la temperatura de las aguas, van bajando hacia Canarias, y que le pongan una cuota a los atuneros canarios, como si estos fueran grandes cerqueros coreanos y japoneses que echan la red y mata a todo bicho viviente, y estos merecen un monumento porque es 1 a 1. Selectivo. Por eso le dicen atuneros cañeros. Sí. 1 a 1. Es un defecto brutal que le pongan a nuestros atuneros cuotas. Porque si no los pescan aquí, al ser una especie altamente migratoria y seguimos con el fundamento, se bifurcan al sur de Fuerteventura y se van a África. Y los que escapan vuelven otra vez al Mediterráneo para su desove llevada a la época, o si no los cogen estos grandes atuneros coreanos y japoneses que están al sur de África.
y le ponen la cuota a los nuestros. Es decir, que si no se modifica lo de la cuota, claro, el sector estará todo. muerto. Pues bueno. Vamos a dejarlo aquí, porque nos hemos ido de tiempo y porque estoy seguro que mucha gente ha pensado que todo lo que estás diciendo es tan interesante que van a ir esta noche a las 8. Esperemos que sí, porque yo al señor don Andrea le dije de un principio que no iba a dar mi charla aquí, pero me ha sacado lo que ha querido, porque he ido tirando del hilo, es un profesional como la copa de un pino. Domingo, siempre es un placer hablar contigo. Igualmente, Muchas gracias, muy amable. Bueno, no sé, uno aprende muchísimo en este caso, estando con Domingo Delgado Morín, como hasta sociológicamente, ¿no? Cómo era la Lanzarote de antes, cómo se desarrolló Arrecife, cuál es el futuro de la pesca, cómo eran nuestras características. La verdad que la Sociedad de Torrelavega en ese 75 aniversario, que en verdad lo dije, fue en año de confinamiento, que en verdad ya tiene 78, que ya son años. Pues nada, quien se haya quedado con ganas, ya lo saben, a las 8 esta tarde en la Sociedad de Torrelavega, la conferencia sobre la historia de pesca de Domingo Delgado Morín y también la de Carmen Denis. Y también hay un vídeo en este caso, que me lo decías antes, pero nos hemos quedado, el reconocimiento a Ángel Díaz Delgado por su entrega a la defensa de la cultura de la navegación y pesca de Lanzarote. Si quieren más, vayan a la Sociedad Torrelavega. Pasen un feliz día.